Iniciémonos con la conferencia de especificaciones de los microorganismos suministrados para control de calidad a cargo del profesor Hernando Ferreira Barrel, químico bacteriólogo de la Universidad Javeriana, tiene un diplomado en garantía de la calidad con énfasis en gestión analítica de la Universidad de Antioquia. Cuenta con un curso de administración aplicada al laboratorio clínico y de la Pontificia Universidad Javeriana, y además es asesor comercial en la CARE de Colombia Limitada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, normalmente mi rol es comercial, pero vengo a hablarles sobre experiencias que normalmente suceden con los microorganismos que nosotros utilizamos a diario en el laboratorio. La parte de utilizar microorganismos es el tema de que la colección, hay varias colecciones que normalmente hay algunas que son más apetecidas y que han tenido un rol comercial para los laboratorios. Entonces básicamente vengo a hablarle de colecciones de microorganismos, de los microorganismos de control de calidad, de un programa de licencia derivada de la TCC, de unos productos que son de marca Micrologics y uso de los microorganismos para mejorar la filtración, para la filtración por membrana. Normalmente la mayor colección que se utiliza a nivel de laboratorio de la TCC son los microorganismos que están referenciados en publicaciones, en protocolos, esos protocolos que se utilizan para validación de métodos, para muchas cosas que hay en el laboratorio, pero no solamente en el laboratorio clínico, también a nivel de laboratorio industrial, laboratorio de aguas. Por lo menos aquí la universidad tiene varias de esas ramas y normalmente nos contactan para ubicar diversos microorganismos que necesitan para esos protocolos. Dentro de esas otras colecciones, por lo menos Microbiologics también tiene de la inglesas, colecciones inglesas. Dentro de esas colecciones también hay colecciones para hongos, levaduras y otras. Y dentro de esas aparecen direcciones como las que nos decían anteriormente, y esas direcciones electrónicas nos pueden ayudar con la consecución de esos microorganismos. Normalmente lo que le sucede a la persona que está haciendo algún protocolo es que no sabe qué microorganismo tiene que utilizar. Es lo que más normalmente le sucede. Y normalmente pasa es que no leemos el inserto del proceso que estamos haciendo. En el proceso normalmente del inserto dice qué microorganismos se deben utilizar. Para ejemplo, para los medios de cultivo normalmente debemos descargar los certificados de análisis de esos medios de cultivo. En esos certificados de análisis dicen qué microorganismos se deben utilizar para el protocolo. Otras formas de verlo es cuando utilizamos paneles, en la parte clínica. Esos paneles tienen insertos y esos insertos traen con qué fueron validados esos paneles. Y esos paneles tienen diferentes referencias, pueden ser positivas o negativas, y esas son las cosas que normalmente no leemos y por ende no sabemos qué microorganismo vamos a utilizar. Eso es lo que normalmente sucede con la consecución de los microorganismos, que no sabemos cuál es el que vamos a utilizar. ¿Para qué utilizan normalmente los microorganismos en control de calidad? ¿O qué son? Son microorganismos de referencia procesados a partir de una colección específica, usados para el control de calidad de diversos productos y procedimientos utilizados en el laboratorio de microbiología clínica e industrial. Pueden haber diferentes colecciones. Esas certifican que suministran un microorganismo puro, definido por género y especie, catalogado, caracterizado y que mantiene las características morfológicas, bioquímicas y moleculares.
¿Qué se usan normalmente esos microorganismos? Para control de calidad, desempeño en laboratorio, una prueba de proeficiencia, para competencia personal o para estándares. Control de calidad refiere a monitorear procesos de algún método que estás utilizando en el laboratorio. Pruebas de proeficiencia pueden ser suministradas a algún grupo que tenga una prueba de proeficiencia. No sé si saben de la prueba de proeficiencia, que es evaluar el laboratorio con una muestra ciega durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, normalmente esos entes que evalúan consiguen cepas que son ciegas para ustedes y normalmente ustedes las identifican teniendo una trazabilidad de lo que están identificando. Y para desempeño personal, normalmente pueden ser desafiantes en el laboratorio para buscar microorganismos en determinados métodos. Control de calidad de microbiología industrial y química se utilizan para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos de microbiología a través del control. Normalmente utilizan estas tres, que son la selectividad, la sensibilidad y la productividad. Normalmente nosotros tenemos en el laboratorio lotes en los productos que consumimos, algo que normalmente no verificamos si cambiamos o no cambiamos constantemente. Ese cambio de lote hace que nosotros tengamos que verificar qué tan apto es el producto o si viene completamente en buen estado para utilizarlo dentro del laboratorio. Normalmente también se utilizan para control de medios de cultivo. Uno ve que las cepas también, hoy en día se están produciendo medios de cultivo dentro del país, y uno ve que normalmente es esa producción, esas empresas que están empezando o que ya producen medios de cultivo, tienen sus procesos de control de calidad. Normalmente esos microorganismos sirven para monitorear la calidad de esos productos. También para hacer cosas básicas como correlaciones de Gram y para hacer ausencia o tener una concentración específica a nivel industrial. Otra cosa que nosotros no tenemos claro todavía, o que no teníamos claro, ya hay mucha gente que lo sabe, es que las cepas ya se pueden cuantificar y se les puede hacer incertidumbre, que es tener un microorganismo con un determinado número de unidades formadoras de colonia, no solamente para la parte cualitativa, sino también para la parte cuantitativa. Y eso es clave porque dentro del proceso de industria van a encontrar que muchos procesos son desafiantes de los productos que ustedes o nosotros normalmente consumimos, que son parte básica de la calidad que debe tener el producto. Entonces, la principal que Microbiologic distribuye es ATCC, y ATCC es una colección, pero ellos como colección no están enfocados a vender, ellos están enfocados a mantener el microorganismo. Lo que sucede es que Microbiologic creó un programa de licencia derivada, el cual le entrega a Microbiologics para que él sea el proveedor de los microorganismos a nivel comercial. Eso es lo que normalmente está sucediendo con ATCC. Todas las cepas no se pueden distribuir por medio de Microbiologics. Hay cepas que toca contactar a la ATCC para que se las distribuya directamente a la entidad que la necesite. Entonces creo que estoy con estudiantes que necesitan para investigación. Normalmente cuando la cepa no es común, toca acudir a la colección, no toca acudir a la parte comercial, que es la que normalmente suministra microorganismos que son los que normalmente utilizamos o que ya están catalogados para monitorear los procesos básicos de todos los laboratorios. Ya cuando es investigativo son microorganismos más específicos que normalmente o muy probablemente yo no los voy a tener para distribuir. Esos microorganismos va a tocar
ir a ATCC o va a tocar acudir a otras instancias para verificar quién los tiene, si están en Europa o si están en otro continente. Es más, normalmente ustedes lo piden con características específicas, algo que es difícil a veces de saber. Es más, a veces no saben la característica, solamente piden el nombre, el apellido o solamente el nombre, o aparece referenciado en un artículo, pero no tienen toda la información completa. Entonces es clave ir a esas instancias, revisar qué es lo que necesitan verdaderamente para poder revisar si se puede suministrar o si toca hacerlo directamente con la colección. ¿Qué es lo que hace qué es lo que tiene de reseña la TCC? Inicia como una colección de microorganismos en 1925, es una organización en la que participan actualmente 21 sociedades científicas, ofrece colecciones de bacteriología, cultivos celulares, plásmidos, ácidos nucleicos, micología y biología, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de la ATCC? Adquirir, autenticar, preservar, producir, desarrollar y distribuir materiales biológicos, información, tecnología, propiedad intelectual y normas para el apoyo, avance, aprobación y aplicación del conocimiento, la investigación y el análisis científico. Dentro de estos puntos tenemos que solo están disponibles las cepas o los microorganismos más relevantes que se utilizan en procesos de calidad y otros. Aproximadamente son 900 referencias las que están disponibles para su importación y para su suministro. Hay 5 tipos de precios dispuestos de acuerdo al requerimiento del microorganismo. Entonces era lo que estábamos hablando ahorita. Todos los microorganismos no tienen los mismos requerimientos y algunos va a salir más costosos mantenerlos que otros. Hay algunos que se consumen más que otros y esos que se consumen más van a ser más económicos, ¿sí? Mientras que los que necesitan más requerimientos ese va a ser más costoso y el otro va a ser más económico. El que tiene es más masivo va a ser más económico. Entonces uno normalmente los clasifica en 5 códigos de precios y son muy fáciles de conseguir. Anteriormente las cepas eran más costosas, hoy en día son de fácil acceso. Lo que está sucediendo es que sucedía, porque ya no sucede tanto, era que nosotros queríamos guardar la cepa y no volverla a comprar. Lo que no teníamos en cuenta era que perdía sus características. Hoy en día ya es más asequible ese material de control. Y eso es lo que de pronto, en eso es lo que normalmente ya estamos entrando en conciencia de que hay que estar haciendo recambio de esos microorganismos para el uso cotidiano en los procesos de laboratorio. Aquí vemos que normalmente cuando hay alguna especificación que necesiten ya definida, de pronto en los brochures los pueden encontrar. No todas las cepas se pueden traer, no todas las cepas se pueden importar. Hay unas que solamente están disponibles para Estados Unidos. El tema del terrorismo biológico ha hecho que se tengan que tener en cuenta que algunas no pueden salir. Y lo que sucede es que también se pueden suministrar, pero atenuadas. Entonces, aparece el programa de licencia derivada que genera la ATCC, y entonces genera que los involucrados son un fabricante que garantice la calidad de los productos finales a costos accesibles, los distribuidores que garanticen el almacenamiento y comercialización de forma segura y responsable, y usuarios finales que garanticen el uso exclusivo del laboratorio y que no sea de fines comerciales. Al final lo que van a hacer es preservar y garantizar la autenticidad y calidad de los microorganismos de ATCC, asegurar la trazabilidad y seguridad de todo el proceso hasta el usuario final. Normalmente cuando suministran las cepas hay un usuario final que hay que diligenciar, donde se compromete a distribuir la cepa dentro de los márgenes que corresponde, con las normas que se deben hacer dentro del laboratorio. Entonces ese usuario final
lo que dice es eso, que usted la va a tener y que no la va a utilizar con fines comerciales. Dentro de los distribuidores estaría el APCA, que es el que las suministra para Colombia. Dentro de los fabricantes estaría Microbiologics, que es el que las produce para que sea masivo el consumo. Esas cepas normalmente le generan un certificado de complacencia que es derivado de la TCC. Y lo utilizan, o sea, lo utilizan como soporte de uso de los microorganismos TCC para procedimientos de control de calidad, válida entre la TCC y organismos de verificación para la trazabilidad y autenticidad de métodos y controles hechos por el usuario final. Si el fabricante y el proveedor, el importador, debe tener la capacidad de suministrar. ¿Qué es lo que ha hecho Microbiologics? Normalmente lo que hizo fue que se certificó y lo que terminó fue acreditando sus procesos para hacer ese producto, esos microorganismos comercialmente rentables. Eso es lo que ha hecho normalmente. Entonces, en la primera parte, pues lo que hicieron fue la ISO 9001, que certifica que una empresa que tiene procedimientos escritos, oficiales, y documentación, formación de las áreas de servicio y todo lo demás. Certifica que orienta, en el segundo nivel, en la 17025, lo que certifica es que está orientada la calidad de las pruebas que se realizan correctamente para identificación de esos microorganismos. Y en la parte del tercer nivel, lo que busca es que se trate de una acreditación que trata directamente con los fabricantes de material de referencia certificados. O sea, busca tener estándares para validaciones de métodos que necesitan los usuarios. Todos estos métodos utilizados son para certificar su nivel y deben ser validados y demostrados para ser precisos. Requiere una incertidumbre porque ya son cuantificables. Entonces, a estos microorganismos, al ser cuantificables, ya le buscan una incertidumbre en los certificados de análisis, que son los que ustedes van a obtener. Esta es la muestra de un certificado de análisis. Normalmente viene el número de la cepa, vienen las características, viene características de las pruebas bioquímicas. Nosotros como bacteriólogos pensamos que en el certificado deben venir todos los antimicrobianos testeados. Normalmente no vienen todos, solamente los básicos, los que son de rigor para la identificación de ese microorganismo. Y lo otro que normalmente se ve es que el proveedor ya tiene la acreditación. Entonces tiene la licencia derivada y tiene la acreditación americana. Dentro de esas acreditaciones uno puede entrar a la A2LA y puede mirar qué alcance tiene la acreditación. Dentro de esas acreditaciones, para la 17025, tiene acreditación sobre los procesos que son de identificación, y para los de cuantificación tiene la medida de la incertidumbre en varios productos que son cuantificados. Esos son los certificados que les da la A2LA. Entonces, Microbiologics es el primer fabricante de productos para el control de calidad con licencia aprobada por la TCC. Entonces, normalmente podemos conseguir cepas ATCC mediante este fabricante. ¿Qué es lo que ellos venden? Ellos venden un liofilizado. Son estos pellets. Pueden venir en varias presentaciones. ¿Qué tiene ese pellet normalmente? Tiene una gelatina como medio de transporte, una leche extremada, ácido ascórbico de estrosa, carbón activado como protectores, tiene carbón vegetal que neutraliza sustancias tóxicas generadas por la liofilización. ¿Qué productos son los que normalmente o básicamente consumen los usuarios en el laboratorio? Consumen un Caustick, que es este sobre que viene con este hisopo, y puede venir en presentaciones dobles
o pueden venir con presentaciones de 10 en un Lifodix. Este trae la solución de reconstitución, este no la trae. Debemos tener una solución salina o un buffer para reconstituir. Normalmente para el control cuantitativo utilizamos este que se llama iPower. Vienen 10 y vienen con diferentes concentraciones. También hay suspensiones para parásitos y hay láminas para control de calidad. ¿Qué se hace con esos microorganismos que le entregan a uno? Normalmente hay definiciones importantes. Lo que tienen para trabajar son un cultivo de referencia que sale de la TCC, un cultivo de material de referencia que es el de Micrologics, y de ahí ustedes reconstituyen y lo mandan a un cultivo de material de trabajo, de cuando se le hacen pruebas. Esta es la reconstitución o la recuperación del microorganismo. No se hacen pruebas sobre esta placa. Entonces, tenemos la transferencia de un microorganismo en un medio. Estos KWST pueden venir, la colección la puede suministrar con máximo 4 pasajes o 4 subcultivos. El usuario lo pasa a este cultivo material de trabajo, todavía no es un pase, y después este lo recupera y lo envía a un subcultivo fresco, ya donde es un pase nuevo, donde se le pueden aplicar todas las técnicas que necesite. Normalmente por boletines de las casas comerciales se encuentran los insertos de cómo manejar esos microorganismos. Lo pueden encontrar de diferentes, no tanto de diferentes formas, sino de diferentes organigramas, pero normalmente es la misma situación: pasar a la placa y de la placa seguir su mantenimiento durante 4 semanas. Estas son algunas reglas para utilizar esos microorganismos. Hay que mantenerlos de 2 a 8 grados. Nunca realice pruebas de la placa madre. Siempre use su cultivo fresco para pruebas. No permita más de 6 subcultivos. Es posible que sea necesario iniciar los microorganismos utilizados para el control de calidad de pruebas de susceptibilidad a los antibióticos cada 2 semanas, ya que algunos microorganismos pierden resistencia con el tiempo. Algunos ejemplos son la Pseudomonas aeruginosa, el fecalis y el limonio. Siga las instrucciones del fabricante, revise los boletines de las condiciones. Normalmente lo que sucede es que compran microorganismos para medio ambiente y todos piensan que a todos hay que mandarlos a 37 grados. Y normalmente el error frecuente de nosotros como bacteriólogos es coger y enviar un microorganismo a la temperatura que no es. Muchos pierden esos microorganismos porque no miran el boletín de cómo se debe reconstituir y mantener ese microorganismo. No utilice colonias de placas contaminadas, no congele el microorganismo y lleve un registro y control de los microorganismos. Normalmente hay varios métodos y en las notas ellos describen cómo se debe iniciar ese microorganismo o bajo qué condiciones. Normalmente el que lo distribuye debería suministrárselo cuando ustedes lo compran. Es algo que debe comunicarse por parte del vendedor. Los usos de los crioviales es algo que estamos viendo mucho en los laboratorios, y el uso de crioviales tiene sus problemas, y es que hacer alícuotas demanda mano de obra cuando ya los microorganismos están hechos, ya están procesados. Los ciclos de congelación y descongelación de los modernos freezer pueden destruir los microorganismos si no están dentro de los sitios dentro de los laboratorios que deben estar.
los microorganismos pueden ser dañados por la formación de cristales de hielo y las fluctuaciones de los electrolitos cuando se ponen a menos 20 grados. Los freezers de menos 70 son una estrategia muy costosa para los laboratorios normalmente que los utilizan. Y los microorganismos congelados se pueden perder si se produce una interrupción de la energía eléctrica. Los microorganismos tienen diferentes periodos de preservación diferentes según los requerimientos metabólicos que tengan. Existen criobiales para aerobios, anaerobios y mohos. A veces todas las cepas van a un solo criobial sin saber para qué es. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero básicamente de los criobiales lo que les puedo dar como experiencia es que hay microorganismos que pueden durar mucho tiempo, pero hay otros que no duran nada. Entonces, dependiendo, hay que ser lógico al tener un microorganismo que tiene mucho requerimiento y que si lo vas a mandar a unas perlas, pues se te va a morir rápido. Eso es lo que va a suceder. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Congelar microorganismos, vemos que lo que es mantener una colección, por eso ahorita de pronto le hacía la pregunta de cuánto cuesta o cuál es el procedimiento de mantener microorganismos. Ustedes se dan cuenta que eso es costoso. O sea, hay que mantener freezer de menos 70 grados, que eso consume demasiada energía. Todo eso es un costo muy elevado para las instituciones y nosotros en el laboratorio clínico o en los laboratorios de ambiental o industrial no tenemos esas herramientas para mantener los microorganismos. Entonces, por eso es que la comercialización del microorganismo se vuelve con más auge cada día. Entonces, ¿qué ha hecho Microlores? Ha llegado a que sus productos sean material certificado de referencia. Entonces, tiene uno que es la Elite, que es una cepa cualitativa, pero que tiene descripción por PCR, que tiene identificación por PCR y tiene cuantificables también como CRM. Todas las bacterias no van a ser CRM en este momento. Es muy complejo tenerlas todas, solamente van a ser aquellas que son más usadas en los procesos de validación que tienen que son más apetecidas. Normalmente este es un certificado de una cualitativo. Tiene su tipo y lo hacen por electroforesis de campo pulsado. ¿Cuáles son las ventajas de usar un CRM? Proporciona una mayor trazabilidad, proporciona incertidumbres conocidas para los valores, con los cuales garantiza mediciones fiables para los usuarios. Y es acompañado por la documentación, trazabilidad e incertidumbre documentada. Puede ser utilizada en auditorías y en las versiones. Normalmente los microorganismos vienen sin su certificado de análisis. Ustedes pueden entrar a las páginas y descargarlos. Cuando son material certificado de referencia deben venir dentro de sus productos. Material certificado de referencia es una preparación pura, homogénea, estable y utilizada de un microorganismo con características microscópicas y macroscópicas, fenotípicas y genotípicas bien definidas. La identidad del CRM ha sido confirmada por secuencia molecular y el CRM es un producto con cero repiques en la Elite. ¿Para qué utilizan normalmente el CRM? Es lo que les estaba diciendo ahorita. Hay protocolos que solicitan que validen algunas técnicas y dentro de esos protocolos están las guías de la 17025 que requiere utilizar CRM, la validación de nuevos métodos e instrumentos cuando se hacen cambios de tecnología dentro de los laboratorios, cuando se calibran instrumentos y a veces la farmacopea sugiere el uso del CRM para la confirmación de la pureza, identidad y tamaño del módulo de los cultivos. Entonces lo que vemos normalmente es que hay algunos que son fase cero y que son 100% trazables. Dentro de los productos de mayor auge, los que les decía, están el Cabuestil, que viene por 2 unidades o viene por 6 unidades,
y vienen los otros, y viene un Caboesti Plus que se utiliza mucho en la parte de farma, que viene a mínimo 2 repiques. Normalmente se entrega con el inserto de cómo se utiliza. Se utiliza para el control cualitativo, normalmente viene en embalaje con canister de 6 pellets. No necesita, en este de 6 pellets viene con su adaptador o su suspensión para reconstituir. Vienen también las láminas para control de calidad. Vienen las suspensiones fecales solamente para esos parásitos. Y entonces el control de calidad cuantitativo normalmente son cultivos de material de referencia preparados a una concentración específica calibrada para aplicaciones industriales y ambientales. Yo soy bacteriólogo y normalmente inicio utilizándolos en la parte clínica, pero normalmente lo que se ha visto es que el auge en la parte industrial ha sido mucho mayor y en la parte de aguas también ha sido grande. Entonces normalmente uno ve que para los procedimientos están los cuantitativos y están los cualitativos, que es lo que se hacía anteriormente. Tener una obtención de inóculo calibrado por el método tradicional o el ecométrico. ¿Y qué es lo que hace Micrologics? Pues ya no tratar de que ese método no se ejerza dentro del protocolo normal, sino controlar ya las concentraciones desde 10 a la 2 hasta las 10 a la 8 unidades formadoras por colonia. Promocionan su material certificado de referencia y este tiene su cuantificación normal y viene con sus características descritas. ¿Para qué se utilizan normalmente? Para la regulación apoya el uso de aislamientos del medio ambiente en el control de calidad rutinaria. Esas pueden ser para la calificación de desinfectantes, se pueden utilizar esas cepas cuantificadas, para pruebas de promoción de crecimiento, para validación de métodos de neutralización, para pruebas de idoneidad, para pruebas de eficacia antimicrobiana de conservadores, para aguas para fines farmacéuticos o para ambientes de proceso asépticos. Todas estas tienen protocolos de farmacopea o de entes internacionales. Estos métodos de prueba que usan aislamientos ambientales como controles también prueban la eficiencia de conservadores en alimentos o estudian la eficiencia de sanitizantes, pruebas de presencia-ausencia, validación de métodos rápidos de Micrologics. Normalmente Micrologics tiene un blog donde actualiza sobre todos los procesos de sus productos y eso lo pueden buscar en la página de internet. Nosotros como proveedores, como importadores de los productos, tratamos de tener al cliente informado sobre el procedimiento en usos de laboratorio de aguas. Es decir, algo, Hipofor se utiliza demasiado en procesos de número más probable por filtración de membrana, cuantificación por filtración por membrana. Dentro de esos procesos, para ese método, la gente solamente utiliza los positivos y también hay que utilizar controles negativos, es algo que hay que tener en cuenta. Esos controles se pueden utilizar para presencia-ausencia y también para hacer números más probables y otros. También se puede hacer para control cuantitativo, disponibles también en la parte de la línea de cualitativos. ¿Qué es lo nuevo que ha sacado Micrologics? Ahorita las normas en Estados Unidos han hecho mucho auge en la contaminación por animales y normalmente lo que están haciendo las normas es pedir que los productos sean testeados para
para E. coli que sean productoras de chiratoxina o ya, también llamadas STEP. Estas normalmente tienen algunas características y solamente son como unas 6 o 7 referencias que se utilizan para ese proceso. La otra parte que también es nueva son estándares moleculares. O sea, ahorita también van a haber disponibles ácidos nucleicos, materiales inactivos y extractos genómicos. Ya están empezando a suministrarlos. Es algo diferente a los microorganismos. ¿Por qué se enfoca la carga de Colombia? Nosotros siempre hemos suministrado control de calidad en los laboratorios, tanto control interno como control externo. Dentro de lo que uno empieza a ver para microbiología, en los controles internos, microbiólogos son los que normalmente generan más producción y son los que se utilizan con mayor capacidad en el país. Y para los programas de evaluación externa, hay otras compañías como ERA que suministran test de proeficiencia para aguas, o también tiene para la parte de microbiología y también tiene para la parte química. También hay materiales de referencia certificados NIS para métodos químicos en ambientes y programas de soporte técnico y consultoría especializada que acompañan esos productos. Normalmente eso es lo que nosotros hacemos en el país. Esa es parte de la historia que normalmente les vengo a contar, lo que sucede normalmente cuando se va a utilizar una célula. Muchas gracias. Preguntas. Hola, buenas noches. Yo soy Joana Judelo, soy estudiante de microbiología y biología. Mi pregunta, yo estoy haciendo la práctica en industria y he pues aplicado muchas cositas pues como de las que estuviste ahí, pues las hemos aplicado. Pero en este momento tenemos como varios, digamos lo que ensayos que hemos querido hacer y más que todo con los criobiales. Entonces yo he tratado de aislar algunas, del kiwi stick, hemos sacado varias recetas ahí, pero la viabilidad pues es muy poca. Incluso hemos tratado también de conservar el Aspergillus pues como también en criobial y al principio funcionó, pero ya después pues como que va perdiendo pues como la viabilidad. ¿Hay algún componente o algo que se le pueda pues como agregar a las perlas para que pues haya mejor conservación de esa célula? Mira, las perlas siempre vienen acompañadas, es con un buffer, que es casi para mantener el microorganismo y que se adhiera a las perlas. Sí. Por lo menos yo no te recomendaría, si son perlas para uso de bacterias cotidianas, no te recomendaría que tuvieras unas Aspergillus, por decir algo. Para eso hay unas perlas específicas. Sí, ¿cuáles son? No tienen un nombre, son para mohos y levaduras, se venden con, la referencia es diferente, empezando por ahí. Para anaerobios también la referencia es diferente, viene con aceite, o sea, cambia el medio en el que vienen las perlas. Sí. Entonces, eso es algo que hay que primero tenerlo en cuenta. Lo segundo, dependiendo lo que te estaba diciendo en la presentación, dependiendo del requerimiento que tengan los microorganismos, asimismo el microorganismo te va a subsistir en el criobial. Entonces no podemos hablar de una E. coli normal a ver a una Neisseria y quererla mantener el mismo tiempo, o sea, es complicado. Entonces, normalmente el proveedor no recomienda los criobiales, porque es que por eso es que la investigación en las colecciones se ve afectada,
porque al final nosotros como bacteriólogos no estamos utilizando los microorganismos debidamente, los dejamos congelar, que pierdan sus características para después volver otra vez a utilizarlos. Entonces, si tú vas a hacer un método después, no esperes que te haga las mismas características metabólicas, porque difícilmente te va a cumplir con los requerimientos. Es más, los crioviales están hechos para estar en emergente. Eso es algo que dicen en el insecto. Entonces es complejo en esa situación. Eso es lo que te puedo decir sobre los crioviales. Muchas gracias. Yo quería, pues primero darle las gracias a la doctora Alba y a Hernando por esta intervención, por la exposición. Quería como hacer algunas claridades y algunos recordatorios. Lo primero es muy importante lo que mencionan ambos. Recuerden visitar la página de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, explorarla, porque es muy importante lo que nos mencionan ambos, y es que las cepas de referencia, pues las únicas que existen, no son las ATCC, ¿cierto? En la página de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo vamos a encontrar cuáles son sus equivalentes, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando yo adquiero una cepa de referencia, se supone que ya debe ir con el código que da la Federación Mundial de Colecciones para usted poder investigar y poder mirar si puede adquirir una colección, una cepa de una colección diferente a la americana. No necesariamente tiene que ser la americana, y eso es importante como dejarlo en claro. Lo otro es que me parece también muy importante que entendamos que los crioviales o las crioperlas que se venden comercialmente, pues no son la única opción para yo conservar un microorganismo, ¿cierto? De hecho, yo al interior del laboratorio puedo estandarizar métodos de conservación mucho mejores que las crioperlas, ¿cierto? Dependiendo del microorganismo, yo puedo utilizar ciertas sustancias protectoras que me pueden dar una mayor viabilidad, ¿cierto? Lo importante, sobre todo con esas cepas de referencia, es hacer una muy buena trazabilidad para poder demostrar que esa viabilidad y esa estabilidad se siguen conservando, ¿cierto? Entonces, pues lamentablemente, digamos que a nivel clínico, a nivel industrial, casi que las crioperlas son la única opción que creemos que existen para conservar estos microorganismos, pero realmente hay muchos métodos. De hecho, si yo quiero y la empresa da mucha plata y tiene para comprar un liofilizador, pues lo puede hacer y liofilizar sus cepas, ¿cierto? Si tiene para comprar un congelador a menos 80, un ultracongelador, pues también lo puede hacer. De hecho, si tengo un congelador a menos 20, podría también utilizar métodos de conservación diferentes a las crioperlas y son mucho más efectivos, ¿cierto? Entonces es conocer muy bien el microorganismo, pues nosotros somos los microbiólogos y somos los expertos en estos microorganismos. Investigamos, indagamos, buscamos publicaciones, miramos qué es lo mejor, qué es lo que necesita ese microorganismo y hacemos una buena técnica de conservación y podemos hacerle toda la trazabilidad y demostrar para que cuando nos hagan la visita, ¿cierto?, nos hagan las auditorías, podamos demostrar toda esa viabilidad y estabilidad cuando nos lo piden, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo muy en claro. Digamos que, acorde a tu pregunta, es decir, hay varias cosas que también podrías explorar. Digamos que está mal dicho decir criovial. Criovial es un tubo que aguanta unas bajas temperaturas, incluso hay crioviales que soportan nitrógeno líquido, ¿sí? Entonces criovial es un tubo y que no se debe confundir con crioperlas, ¿sí? Y las crioperlas tienen una intención muy importante y es cuando yo tengo procesos industriales en donde necesito en un mismo día reiniciar varios cultivos, entonces yo tengo las perlitas dentro del tubito y puedo utilizar una perla para iniciar distintos cultivos, ¿sí?
Digamos que eso es importante porque en muchos lugares uno ve que la gente saca el tubito con crioperlas, descongela, saca una, vuelve y la ingresa, entonces pues entra en contacto con oxígeno, con el aire que está contaminado, el proceso de congelación y descongelación, pues obviamente va dañando la pared de las células y se muere y se pierde viabilidad. Entonces digamos que si uno recurre a la crioperla es porque tiene un proceso en donde necesita en un solo momento y reiniciar varios cultivos. En términos, por ejemplo, de conservación de cepas, si uno tiene un hongo, por ejemplo, tu pregunta particular, si tú tienes un hongo que es esporular, déjalo esporular y congela las esporas en agua, no necesitas nada más. Sin las perlas. Sin las perlas, en agua. Es más, esas esporas se pueden mantener a temperatura ambiente. Lo que decía la doctora Diana, uno puede empezar a estandarizar procesos en el laboratorio. Lo importante es empezar de pronto, y eso se podría pensar en hacer un curso de métodos de conservación y que la gente lo pueda ver y lo pueda explorar. Pero si yo tengo hongos esporulados, si tengo bacterias esporuladas, déjenlas esporular, dejen que el cultivo como que se envejezca y guarde la espora, y esa es la mejor manera de conservar. Una espora se puede mantener intacta 10 años, entonces eso también es importante. Ahora, levaduras. Las levaduras se comportan muy bien con azúcares, entonces si uno conserva con manitol, con glucosa, se mantienen muy bien, ¿sí? Si no tienes eso, la leche descremada también es una muy buena opción. Todos esos son crioprotectores, es decir, lo que tú debes garantizar es que tengas una solución que recubra muy bien todo el cuerpo del microorganismo y que cuando lo sometas a bajas temperaturas no se formen cristales dentro del protoplasma del microorganismo. Entonces, mientras uno tenga un buen crioprotector, eso es lo que hay que hacer, evaluar cuál puede ser ese mejor crioprotector para que la célula se mantenga un poco más intacta. Entonces, digamos que eso va un poco a lo que yo les decía al comienzo, hay que evaluar cuál es lo que le va mejor a su cepa. Entonces, ahí es en donde uno debe analizar qué microorganismos usa en el laboratorio y qué infraestructura requeriría para conservarlos apropiadamente, ¿sí? Porque digamos, si yo compro, si a mí la Lapcare me vende un pase 2 o 3, ¿cierto? Y a mí la técnica me permite incluso llegar hasta pase 6, si yo tengo buenos métodos de conservación y los tengo documentados y validados, yo puedo darle una larga vida a esa cepa y hacer mucho más económico mi proceso al interior del laboratorio, pero hay que pasar por ese proceso previamente. Pero sí es posible y no es tan complicado como uno lo imagina. Sí, porque incluso por allá en el laboratorio compran casi que cada mes el Q-Stick y solamente se utiliza para 6 plaquitas para el mes y ya. Entonces también es como, pues como tratando de optimizar ese recurso, claro, pues que uno pueda conservar esa cepa más tiempo y que también haya viabilidad y estabilidad en la cepa, pero pues como con lo que hemos ensayado, digamos lo que no ha funcionado bien, pero sí, uno definitivamente tienes que mirar como las propiedades, porque incluso con una cepa también de Burkholderia nos pasó algo muy particular, y es que yo en un estudio que hice como en un mes nos dimos cuenta que a esa cepa no le gusta como la caja de Petri sino el frasquito, y no quiere crecer sino del frasquito. Entonces son como, pues también caprichos de, sí, del microorganismo como tal, que le gusta un medio o el otro, o le gusta ser recipiente o el otro, y así nos hemos dado cuenta como de cada cosa allá, pues como también las cepas nativas se comportan de una manera totalmente diferente. Por supuesto, una cepa salvaje tiene un comportamiento muy distinto al de una cepa de colección. Digamos que la cepa de colección, dice uno, esa viene como medio avanzada, ¿no? Esa viene ya adaptada, ¿sí? La salvaje tiene otro comportamiento. Y cada rato se nos muere y no le gusta sino crecer en un producto, o sea, es demasiado caprichoso. Sí, pero digamos que para cerrar el mensaje es que dependiendo de los microorganismos que uno maneje en el laboratorio, uno sí debería darse la tarea
de profundizar un poco y tratar de seleccionar métodos de conservación y tener una infraestructura en el laboratorio que sí le permita mantener esos microorganismos de una manera mucho más estable durante un tiempo mucho más largo. Trayectoria, ¿qué método ha visto que es el más viable para conservar la Neisseria? Que vemos que es una cepa tan fácil de que fallezca. Caldo BHI con glicerol al 20%, menos 70 grados centígrados. Perfecto. Yo tengo Neisserias 5 años estables sin ningún problema. Perfecto. Eso es que hay que echarle sangre y hemoglobina. Miren, un BHI con glicerol al 20% funciona muy bien. Okay. En mi caso, yo la tengo conservada hace 3 años con caldotriptona, glucosa, glicerol y esquimil, ¿cierto? Es una combinación que traté de hacer con crioprotectores que trataran de proteger el microorganismo tanto en Sintoní como en el exterior, pero realmente, como dice la doctora, incluso con el solo glicerol pues alcanza como a sobrevivir, sino que ya es decisión como de cada laboratorio si hace una mezcla de los crioprotectores, ¿cierto? El glicerol es muy bueno porque ya viene, lo venden, ¿cierto? Y en muchos laboratorios lo que no tienen es un autoclave, no pueden preparar medios de cultivo, no pueden preparar la leche descremada, exacto. Entonces deben utilizar las soluciones ya preparadas. Entonces el glicerol con el BHI ya incluso lo venden comercialmente. Entonces tú simplemente lo compras y lo puedes criopreservar ahí. Y un tip para que no les pase lo que algún día viví. Ajá. Y es que cuando uno utiliza glicerol que compra en las droguerías, no funciona. No, no funciona. Tiene que ser el Tiene que ser QSP, o sea que de verdad sea un producto químico puro y funciona muy bien. Porque yo utilizo ese, pero la Neisseria no me dura tanto. ¿Pero a qué temperatura estás? A menos 70. A menos 70 me ha durado el año. Cuando la he tenido por daños del congelador, que bajarlas de temperatura, me baja más o menos a 3, 4 meses. Pero entonces, si ustedes me dicen que les ha durado 5 años, ya es mucho cuento. Sí. También depende, vuelvo y te digo, de la fase en la que cultivo. se guarde. Esto es cuando yo tengo una curva de crecimiento. Ahora, yo te digo una cosa, Neisseria gonorrea es una cosa, Branamella catarrhalis es otra cosa, cada uno tiene una curva de crecimiento distinta. Entonces, cuando uno conoce y sabe cuál es el punto exacto en que finaliza la fase de exponencial e inicia la estacionaria, ese es el momento ideal. Es posible que tú no hayas llegado allá porque si hacer una curva es otro problema, ¿de acuerdo? Entonces eso influye también en la viabilidad y en el tiempo en que se prolonga. Pero por ejemplo, si tú dices, mira, es que yo tengo un pase 3 y sé que en mi proceso dura un año, ¿cierto? Y tienes una buena viabilidad y lo recuperas bien, pues yo en el mes 10 vuelvo y hago otro lote y tengo el pase 4, que me va a durar otro año, ¿sí? Entonces uno lo va calibrando también de esa manera. Ok, muchas gracias. Gracias. Solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad e entregarlas antes de salir del auditorio. Muchas gracias a los profesores Alicia Tres Palacios Rangel y Hernando Ferreira Barrero por haber aceptado con nosotros sus conocimientos el día de hoy. El doctor Roche sea Amer, Biocientífica Limitada, por su continuo apoyo a este programa. A ustedes amigos acá presentes por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 12 de diciembre en este mismo lugar donde estaremos hablando sobre educación sexual y citología. Los invitamos también a visitar nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar noticias, eventos, actividades de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.